conferencia del profesor doctor Jorge Fernández Ruiz de México. A la luz de la teoría hobbesiana del origen del Estado, los seres humanos pactan ceder parte de sus libertades, derechos y bienes al Leviatán, para que éste les garantice el uso pacífico del resto, por lo que podría decirse que adquieren mediante permuta ese disfrute pacífico de sus libertades, derechos y bienes, que pagan con una parte de ellos, es la evidencia de la permuta. Pagan contribuciones para recibir seguridad. Hay un trasunto de esta idea del filósofo inglés en la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Constitución vigente, que impone a los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En el Estado democrático social de derecho es impensable la aplicación arbitraria, caprichosa, torpe o improvisada de los recursos provenientes de las contribuciones de los particulares al sostenimiento del Estado, circunstancia que conlleva la exigencia de una buena administración pública para aplicar tales recursos con racionalidad, probidad, sapiencia, eficacia y eficiencia. Hablamos, pues, de la buena administración pública que entraña una actuación que asegure el respeto a la dignidad humana y al interés público. Es dable distinguir, dentro de los instrumentos internacionales que integran el derecho convencional, dos grupos diferentes: el de los que tienen carácter obligatorio para los Estados partes, que los suscriben, a los que genéricamente se les conoce como tratados. Y el otro grupo es el de los instrumentos internacionales que carecen de la calidad de vinculantes para los Estados suscriptores y se encuadran dentro del marco del llamado derecho blando o soft law, como dicen los anglosajones. En los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, para los efectos de dicha convención, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado o con respecto al cual el tratado está en vigor. Diversos tratados internacionales se ocupan de los derechos humanos, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, pero ninguno de ellos hace referencia al derecho humano a una buena administración pública, mismo que en cambio es reconocido expresamente por varios instrumentos internacionales del llamado derecho blando. Dentro de los derechos fundamentales incluye el derecho convencional en su parte de soft law al derecho a una buena administración, como se comprueba con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre del año 2000 y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, adoptada por la 23 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Panamá, 18 y 19 de octubre de 2013, que en su proemio enfatiza: la buena administración pública adquiere una triple funcionalidad. En primer término, es un principio general de aplicación a la administración pública y al derecho administrativo. En segundo lugar,
es una obligación de toda administración pública que se deriva de la definición del Estado social y democrático de derecho, especialmente de la denominada tarea promocional de los poderes públicos, en la que consiste esencialmente la denominada cláusula del Estado social. Cabe hacer notar que tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano carecen de carácter vinculante, por lo que son instrumentos internacionales que, al igual que la Declaración de los Derechos Humanos, se inscriben dentro del marco del llamado soft law, relativo a los acuerdos jurídicos internacionales carentes de obligatoriedad, no obstante lo cual gozan de significativa relevancia jurídica, toda vez que sus efectos repercuten no solo en la conformación del derecho internacional, sino también en su desenvolvimiento, interpretación y cumplimiento tanto al interior de los estados como en el contexto de las interrelaciones de la comunidad internacional. Por ello se ha dicho, la característica principal de un instrumento no vinculante es que en sí mismo no establece obligaciones internacionales propiamente tales. Sin embargo, esto no significa que carezca de relevancia jurídica en el orden normativo internacional. Una resolución que adopta una declaración internacional en un instrumento no vinculante, pero los principios contenidos en esa declaración pueden jugar un rol importante o incluso decisivo en la práctica de los estados. Entre los derechos humanos, también denominados derechos fundamentales, reconocidos en el derecho convencional, figuran el derecho a una buena administración y el derecho a la seguridad, en sus diversas modalidades, incluida la seguridad jurídica. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra en su artículo 41 del 7 de diciembre del año 2000, derecho humano a una buena administración. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. El derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecta, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. Toda persona tiene derecho a la reparación por la comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua. La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano es mucho más prolija que la Carta Europea. Reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a la buena administración pública y de sus derechos y deberes correspondientes, y dedica su capítulo 3 al derecho fundamental a la buena administración pública y sus derechos derivados. Así asienta, los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana.
Para mantener el carácter de vanguardia que nuestra Constitución tuvo al promulgarse hace 100 años, sería conveniente incluir dentro de los derechos humanos que reconoce en el capítulo primero de su título primero el derecho a una buena administración pública, mediante la adición de un párrafo que podría ser el noveno en su artículo cuarto y concomitantemente agregar una fracción al artículo 116 constitucional inmediatamente antes de su actual fracción quinta, a efecto de que de manera obligatoria los estados cuenten con su respectiva ley de procedimiento administrativo y de esta manera todos los habitantes del país se puedan defender de las eventuales arbitrariedades de la administración pública local y municipal. En conclusión, una buena administración pública no debe ser obesa, por lo que debiera reformarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para disminuir el número de secretarías de Estado por ser demasiadas las 18 actuales. En Estados Unidos son 12 las dependencias del Ejecutivo Federal equivalentes a nuestras secretarías, lo que redunda en políticas públicas contradictorias por ese exceso de secretarías de Estado, como ocurre en el caso de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, pues esta última diseña la política pública energética, que es parte importantísima de la política económica, lo cual da lugar a que esa política pública se formule con criterios diferentes, incluso contradictorios. De ahí la conveniencia de fusionar en una sola ambas secretarías, a las que podría agregarse también la de turismo, por ser el turismo un factor muy importante en la economía, y otro tanto hacer con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, por ejemplo. Muchas gracias. Nos sigue en orden de exposición la doctora Sara Berenice Horta Flores, de México. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo soy de San Luis Potosí, no como la canción, pero de la Huasteca Potosina, soy profesora investigadora y bueno, es un honor estar aquí y compartir esta mesa. Tengo que ser muy objetiva porque el tiempo seguramente me va a alcanzar, así que les quiero presentar una investigación sobre las violaciones al procedimiento legislativo en México. Es una investigación teórica, lo teórico no lo voy a poder abarcar, y empírica también. Entonces, lo que les voy a presentar aquí son algunos datos duros, en el entendido de que cada variable y cada dato está sustentado por teoría desde la democracia constitucional. Miren, ya entendí aquí. ¿Por qué estudiar al Poder Legislativo? Una es porque ese ha sido mi perfil profesional, pero otro es también porque el legislativo en México es un objeto interesante de estudio porque cambió su dinámica institucional. Esta gráfica, sobre todo para quienes nos visitan de otros países, demuestra cómo en el color rojo es el PRI. Sabemos todos que estuvimos bajo 70 años con un partido hegemónico. Entonces, en los poderes legislativos, el debate y el consenso, y bueno, sobre todo el debate, no era del todo pues digno de estudiar, ya sabíamos cuál era el resultado. Si se dan cuenta, del 1997 a la fecha, en el periodo de estudio que está en gris, ya hay otras fuerzas políticas. Eso objetivamente nos dice que algo pasa en los congresos y que hay que estudiarlo. Hay que saber cómo se manejan ahora los diputados en un ambiente de pluralidad política, si las mayorías están dispuestas a escuchar a las minorías, si las minorías se pueden defender, y esto es parte de esta investigación. Otra gráfica que es un poquito más contundente sobre el Senado de la República, solo para que vean,
Hasta el 88, por ejemplo, el 100% de los senadores era del PRI. Así que, ¿cuál sería el debate? Todo era aprobado, ¿verdad? En el periodo de estudio también pueden ver cómo también del 94, que es el periodo de estudio, y un poquito hacia acá, ya hay más otros partidos políticos, incluso en la Cámara de Diputados Federal y en la de Senadores, ya no tienen la mayoría absoluta. Así que todas las leyes y las reformas a la Constitución y todo lo que tengan que aprobar, tienen que hacerlo por consenso. Bien, ahora la cuestión, en las cámaras legislativas locales también pasó lo mismo. Sobre todo, estas son gráficas de elaboración propia, que son oro puro, porque para conseguir los datos desde 1964, bueno, tengo que explicarles después la anécdota. ¿Cómo estudiarlo? Lo que se hizo fue estudiar las violaciones al procedimiento legislativo de una forma lo más homogénea posible, y fue a través de las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad. En México, a partir del 94, con vigencia en el 95, se pueden interponer acciones de inconstitucionalidad para reclamar la posible inconstitucionalidad de una norma general con la Constitución. Es abstracta porque no hay un individuo dañado en lo particular, se daña a la Constitución si no hay esta, bueno, si una ley es inconstitucional. Pero la cuestión es que son normas generales y solamente pueden interponerse por cuestiones de fondo o por cuestiones de forma. Es decir, si se hizo un mal procedimiento legislativo, también pueden interponerlo por la acción de inconstitucionalidad. Así fue que en la novena época se abarcaron 538 sentencias, y de ahí se estudió de ellas quiénes o en dónde se reclamaban esos vicios procesales. De ahí fueron 101 sentencias donde se advirtió que se reclamaban vicios procesales. Lo que nos dice es que sí se están usando y que hubo minorías que no pudieron resolver su participación en el proceso legislativo y acudieron a la acción de inconstitucionalidad. De ahí se hizo una gran base de datos y se obtuvieron 341 diferentes violaciones al procedimiento legislativo reclamadas. Hay que ver qué dijo la Corte, que era violación trascendental o no, pero ahí son las reclamadas. Ya se está estudiando sobre la 10ª época, que abarca del 2011 a la fecha. Ya se tienen 200 sentencias también estudiadas. Les puedo adelantar algunos datos, no son datos concluyentes, pero ya tengo alguna información. En total van como 600 sentencias de acciones de inconstitucionalidad. Ahora, del 100% del universo de estudio y de todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, el 27% son las que reclaman violaciones. Es decir, en una de cada 3 acciones, alguien se está quejando de que no lo dejaron participar o de que se hizo mal una ley. Entonces, eso es significativo en México porque ya hay una forma de reclamarlo. Hay otros países, digamos Italia, donde la Corte ni siquiera se mete a lo que son los interna corporis acta, es decir, todo lo que tiene que ver con el legislativo no lo toca. En México sí, esa teoría ya no se sigue y se está siguiendo otro tipo de teoría que, bueno, eso es lo que sale después de cuando obtenemos datos empíricos. ¿Cómo se dividieron? Se estudió esto desde el principio democrático, desde una teoría de la democracia constitucional. Se limitó a que el principio democrático se puede violar si se transgreden las normas de mayoría, participación o publicidad. De mayoría ha habido leyes, hubo leyes que fueron inconstitucionales porque no se votó bien. El acta decía que había 30 diputados y la votación fue de 32, entonces eso hizo que la ley se declarara inconstitucional. Cuando se declara inconstitucional una ley en México es con efectos erga omnes, se quita, se anula todo el proceso, se anula todo lo que hayan aprobado en ese procedimiento.
Por ejemplo, en participación también hubo violaciones trascendentales, como el no repartir con anticipación los dictámenes y las iniciativas. Eso incide en la participación porque llegan los diputados y no tienen cómo debatir. Eso la Corte lo ha sancionado mucho. También, sobre todo, la dispensa de trámites legislativos. Cuando se dice que no se va a discutir una ley por urgente y obvia resolución, entonces simplemente se somete el dictamen sin debate. La Corte ya ha dicho que eso es inconstitucional porque se tiene que argumentar cuál es la urgencia. Y lo que se está dando en México es que muchas veces dicen que es urgente porque hay que sacar ya la ley electoral, pero es que dejamos las cosas al último. Entonces, eso no es una urgencia, no tendría que ser una urgencia, pero muchas de las inconstitucionalidades son por eso, porque dejan todo al último y después no quieren debatirlo y quieren, bueno, hay que ver también sobre qué se debate, que esa es otra. Pero lo electoral es de lo que más podemos ver aquí. Publicidad, también si vivimos en un sistema democrático, sí, si vivimos en un sistema democrático, entonces todo tiene que ser público. Ha habido algunas que son inconstitucionales porque la fe de ratas dice más de lo que habían aprobado en la legislatura. Y bueno, voy a tener que, aquí nada más en 2 minutos, que se encontró también, hay toda una clasificación de vicios, porque esta mesa es y otros vicios institucionales, pero si gustan después podemos platicar en un café o algo. Pero aquí algo que se encontró y es que la Corte no siempre le hizo mucho caso a las violaciones al procedimiento legislativo. Muchas veces no estudió esos conceptos de violación, los ignoró. Alguien los reclamó y ella contestó otra cosa, pero no lo leyó. Eso es gravísimo. Otras veces ha dicho que no importa si eso fue una violación, lo que pasa es que se aprobó por el Pleno. Entonces, pareciera que con el Pleno se convalida cualquier violación al procedimiento legislativo. Entonces, eso es regresar al Estado legislativo de derecho y apartarnos del Estado constitucional en el que estamos. Hay algunas que sí fueron invalidantes, como unas de las que aproveché para adelantar, pero hay otras también que la Corte dice sí son violaciones al procedimiento, pero son intrascendentes. Y ahí también hay que ver, porque la Corte nunca ha dicho que algo hecho en comisiones sea importante. Y hay otros aspectos que para la Corte no es importante. ¿Por qué? Porque la Corte también tiene que resolver todo o nada. Es decir, si dice que fue violación, tiene que invalidar el procedimiento. Hay otros países, hay otros sistemas en donde hay reenvío legislativo. Si advierten un vicio que se pueda subsanar, reenvían al legislativo, se subsana, se le dota de legitimidad y no tiene que quitarse esa ley del orden jurídico. Y bueno, nada más lo último. En la 9ª época hubo 9 sentencias que declararon la inconstitucionalidad de normas por violaciones al procedimiento legislativo. En la 10ª época van apenas 6 años y ya van 5 sentencias que que declaran una ley inconstitucional por violaciones al procedimiento. Y lo importante es que ahora en la 10ª época, cuando tenemos un control convencional, al menos 2 sentencias fueron porque no se respetó el convenio de la OIT, el 169, el de la consulta a los pueblos indígenas. Y eso es parte del procedimiento legislativo y eso los legisladores tienen que saber que no nada más tienen que cumplir el procedimiento que se les indica, sino que tienen que estar atentos a los tratados internacionales. Gracias. Seguidamente vamos a dar la palabra al profesor Joaquim Portes de Cerqueira César, de Brasil, sobre corrupção e democracia. Boa tarde ou boa noite já a todos. Eu vou falar em português, porque o meu portunhol é péssimo. Então, eu prefiro falar em português. Se vocês não entenderem algumas palavras, a gente pode explicar ao final. Mas a minha intenção inicial era desenvolver um trabalho, que eu acabei desenvolvendo, de 14 folhas, sobre
esse binômio corrupção e democracia no Brasil. Mas depois de tanto ouvir falar de corrupção e democracia neste seminário, eu cheguei à conclusão que todos os problemas que envolvem corrupção, democracia, Estado democrático de direito, proteção aos direitos humanos, íncito, é comum a todos os povos latino-americanos. E eu principiaria esse trabalho para dizer que essa crise, eu chamaria de crise da democracia. Eu vou fazer uma análise breve do meu trabalho, porque não é possível eu ler 14 folhas para vocês. Vocês levantariam e iriam embora. Mas a reflexão que eu trago nessa noite, na verdade, é uma reflexão sobre a relação entre a democracia, o capitalismo, o estado de exceção, os direitos fundamentais e primariamente, para mim, no meu trabalho, era a corrupção no Brasil, mas eu inverto, a corrupção na América Latina. E eu percebo que nós temos alguns vértices em comum no nosso constitucionalismo, que é o primeiro, o Estado democrático de direito. Até Cuba se arvora no direito de defender um Estado democrático de direito em Cuba. Eu não iria tanto, mas eu respeito quem pensa assim. O sistema capitalista é uma igualdade entre todos os povos latinos. Eu diria que os americanos e os canadenses também adotam o sistema capitalista. Para trazer, na verdade, eu vou trazer para vocês uma inversão do meu trabalho para colocar um livro tão importante para entendermos a corrupção na América Latina, como esse vértice da corrupção ele está arraigado no sistema capitalista, que é o sustentáculo das nossas democracias na América Latina. Tem um livro muito interessante de um ítalo-americano, que é Luigi Zingales, que ele escreve um livro muito denso sobre um tema que é caro a todos nós, que é um capitalismo para o povo. É esse o tema do livro dele, um capitalismo para o povo. E tem um outro livro que esse Luigi Zingales ele faz em parceria com um economista indiano, que é Raghuram Rajan, da Índia, que ele traz o seguinte título no livro: Salvando o capitalismo dos capitalistas. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação que se encaixa perfeitamente nesse livro deste americano, esse trabalho, esse estudo aprofundado desse americano numa universidade americana, propondo a devolução de um capitalismo sadio para o povo americano. E por que ele faz isso? E aí eu faço uma radiografia da corrosão do sistema capitalista no Brasil, e eu acredito que isso é um espelho de várias faces, porque todo se vê nesse espelho. Nós tivemos a democratização do Brasil, como de toda a América Latina, e no Brasil ocorreu em 1988, com o restabelecimento de um Estado democrático de direito e de um sistema capitalista. E é bom que se frise, um Estado democrático de direito, não só no Brasil, na América Latina toda, e um sistema capitalista do ponto de vista absolutamente formal. Vamos perceber que, do ponto de vista real, nós não temos sistema capitalista dentro dos seus pressupostos do capitalismo e não temos nenhum Estado democrático de direito na América Latina. Essa é a posição que eu defendo. Nós temos, sim, em toda a América Latina, como um todo, um estado de exceção quase que permanente. Por quê? E eu trago de novo o exemplo do Brasil. Com a democratização, com a discussão, com a força popular, e isso foi muito importante, nós tivemos uma constituinte, em 1988,
que se arvoraram em chamar de Constituinte Cidadã. Essa Constituinte Cidadã, ela deu uma estrutura de Estado para o país. Esse Estado brasileiro é um Estado mambembe, um Estado patético até, mas esse Estado ganhou uma forma através de agências reguladoras de transporte, de comunicação, da área de saúde, da área de seguridade, e essas agências todas, elas teriam que ter uma independência e seriam a voz do povo na fiscalização da coisa pública, que é esse primado bonito da república, né, da res pública, a coisa pública. Mas o que aconteceu no Brasil? E eu acredito que em toda a América Latina. Esses órgãos reguladores foram capturados por esses capitalistas, por esses empreendedores. Então, todos esses órgãos reguladores, eles têm uma sistemática de servir primeiro o dono do capital, servir primeiro o grande empreendedor. E isso, no Brasil, gerou um sistema tal de corrupção que um governo que, aparentemente, para vocês que não são brasileiros, pode aparentar que é um governo de absoluta democracia, um governo com exceção de um partido absolutamente de trabalhadores, esse governo, pressionado exatamente porque não tinha essa maioria no Congresso Nacional, era uma pulverização de mais de 30 partidos, tinha que ter um verdadeiro balcão de negócios para você aprovar alguma coisa no Senado Federal ou no Congresso Nacional. Esse governo, ele degringolou para um governo de absoluta corrupção em todos os segmentos. E nós tivemos, aí que eu coloco para vocês uma experiência muito interessante, e vocês acompanharam o povo na rua. Há uma discussão muito grande se esse povo que estava na rua eram as elites ou eram os trabalhadores. Então, essa discussão é uma discussão em aberto. Eu não tenho condições de em 10 minutos colocar para vocês um apanhado acabado da situação. Mas a verdade é que com essa pressão popular culminou com uma pequena independência do judiciário, e esse judiciário acabou fazendo, às vezes, de um órgão nacional de regulação. E esse judiciário, funcionando como se espera do judiciário, começou a analisar uma série de contratos com o Estado. E todos os contratos que esse judiciário analisou, eles tinham uma eiva de corrupção em todos os contratos, que culminou com a prisão, praticamente, de todos os empreiteiros do Brasil, todos. Só não foram presos os banqueiros no Brasil. E esse ministro da Suprema Corte, que faleceu recentemente, ele negou todos os habeas corpus a todos os empreiteiros, os grandes empreiteiros. Era empreiteira de capital de 200 bilhões. Então, para mostrar para vocês como que esse trabalho nosso, anticorrupção, esse trabalho do judiciário, esse trabalho do legislativo, esse trabalho do executivo, é um trabalho que ele depende de pessoas, depende de seres humanos. Por mais que o Brasil tenha um sistema de regulagem em todos os setores, por mais que o Brasil tenha uma Constituição democrática, por mais que o Brasil tenha subscrito todos os tratados internacionais imagináveis de anticorrupção, a corrupção está insta no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, eu vejo que o meu tempo está terminando, eu não consegui falar 10%, mas eu só gostaria de dizer para vocês, essa discussão sobre o futuro da democracia é exatamente um livro maravilhoso que vocês têm que ler, reler e ler de novo, do Norberto Bobbio, que é exatamente o futuro da democracia, esse livro, onde ele explica todo esse balcão de negócios que se tornou a República do Estado Democrático de Direito, não no Brasil. No Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Canadá, estou falando da Europa,
Estou falando da China, da Índia, de todos os países. Então, essa crise de democracia, ela traz, para finalizar, eu gostaria de desenvolver alguma coisa, mas eu deixo para vocês um instituto lá do grego, que no grego a gente chamaria de parésia, no Brasil chamamos de paresia, que é exatamente esse dever que o agente público, seja ele qual for, e aqui nós conceituamos um largo espectro de que seria o agente público. Esse agente público, essa discussão que eu trago é exatamente essa questão da parésia na política, porque podem ter absoluta certeza, se morrer a política, morre o Estado democrático de direito, morre até a nação. Não tem outra saída a não ser na política. Então, essa revitalização da política, ela tem que ser feita numa discussão dia a dia. E eu invoco essa questão da parésia para dizer, está na hora de nós falarmos a verdade, de nós, homens públicos, serem verdadeiramente pessoas comprometidas com a res pública, voltando às origens da República e às origens da democracia, da defesa e da proteção da polis. Eu lamento, não pude desenvolver o trabalho, mas eu sabia que eram 10 minutos. Eu agradeço a atenção de todos e confesso que eu estou vivamente empolgado com o povo mexicano. Eu sei que o povo mexicano vai dar uma resposta à altura do Trump. Muito obrigado. Seguidamente vamos a dar la palabra al doctor Miguel Ángel Suárez Romero de México. Bien, buenas tardes. En una brevísima presentación, bueno, mi nombre lo acaba de dar el señor presidente de la mesa. Soy profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis primeras palabras, pues bueno, serán de agradecimiento, evidentemente, a los organizadores del Congreso, y en segundo lugar, pues mi satisfacción por estar compartiendo esta mesa con distinguidas personalidades del ámbito iberoamericano y pues evidentemente con el público asistente que el día de hoy nos acompaña. Sin duda alguna en temas de reflexión que nos servirán para consolidar pues lo que lleva propiamente el título del Congreso, ¿no?, que sería el constitucionalismo, y que trae incluso el título o denominación de la comunicación que he enviado en mi participación, esos dos elementos, ¿no?, el de retos del constitucionalismo mexicano y el de Estado de Derecho vinculado a la corrupción. Comenzaré diciendo dos cosas. Una, que los que presentamos comunicaciones en el Congreso, como saben, pues las presentamos para el mes de septiembre, ¿verdad? Y tengo que decir que en el escrito que envié antes del 30 de septiembre, pues ya contiene un error pues lamentable, porque era un error estadístico. Escribí yo en una de las páginas que, conforme al índice de percepción de la corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional, nuestro país, México, ocupaba el nada menos lugar número 100 de 183 países, y además con una calificación de 3 en un rango que del 0 al 10, 0 era la percepción con mayor corrupción y 10 la menor. Y lamentablemente tengo que decir que este dato ya no es actual, porque en la última estadística pues hemos avanzado en el número de más corruptos en México. Entonces, bueno, en primer lugar pues tengo que decir que pasó eso, ¿no? Entonces ya no se encuentra actualizado, pero no para bien, sino bueno, para mal en ese sentido. Bueno, una vez dicho esto, después ustedes, porque después tendrán acceso pues, a los documentos escritos, ¿no? Entonces tengo que aclarar que pues, ya no está actualizado el documento que envié por esta circunstancia. Bien, el título de la comunicación entonces decía: de la ponencia es Estado de Derecho y Corrupción y los retos del constitucionalismo mexicano. En una brevísima, que trataré de ceñirme a los tiempos establecidos, aunque a veces es complejo, trataré dentro del límite de mis facultades de presentar 3 ideas esenciales. Uno, el concepto o la idea de Estado de Derecho o de constitucionalismo, en lo que se encuentra cifrado todos los estados constitucionales en el mundo, por lo menos occidental, lo que sería precisamente la conceptualización o caracterización, más bien, porque es muy difícil conceptuarla,
del fenómeno de la corrupción y finalmente pues esos retos que tenemos que en México pues se han hecho a través de reforma constitucional, de 7 leyes que ya dijeron aquí, hemos intentado y pues si con eso es suficiente o prácticamente serían pues todavía cuestiones que no alcanzarían las expectativas tanto de los ciudadanos como de los propios actores políticos. Y ojo, en esta intervención, porque he escuchado con atención a los que me han precedido en el uso de la palabra sobre este tema y sobre todos, ¿no? Pero en este tema, pues en las intervenciones plenarias de ayer que se habló de este tema y en los que distinguidos profesores que me han precedido el uso de la palabra, y tendría que decir que en algunos casos disiento, hay coincidencias, recalcaré las que disiento, porque a partir del disenso, pues bueno, podríamos generar conclusiones tal vez importantes. Mi querido, comenzando con el primer concepto, entonces, que es el de Estado de Derecho, mi querido maestro Elías Díaz, en su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, comienza diciendo que no todo Estado es Estado de Derecho. Y de aquí, por ejemplo, no compartiría la idea que hace rato se decía cuando se comentaba que en Venezuela pues, ha sido creado un sistema de Estado de Derecho corrupto. No, es que ya no es Estado de Derecho, es un Estado o un sistema que finalmente ha venido a establecer un sistema normativo, pero con fines distintos a los que tendría que ser el contenido de un auténtico Estado de Derecho. El Estado de Derecho, para ser tal, tendría que estar caracterizado por lo menos por 4 rasgos esenciales y que son el de imperio de la ley, el de división de poderes, el de sujeción de toda administración, que hace rato se dijo, a la ley y un suficiente control jurisdiccional, y el del reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos fundamentales. Y evidentemente si tenemos déficit en cada uno de ellos, tendría que venir, pues, entre otros, esa erosión provocada porque precisamente el fenómeno de la corrupción nos lleva a ello. La idea de constitucionalismo, que también es una idea moderna, y aquí, pues bueno, mi base de concepto de constitucionalismo la centro también en mi querido maestro también, Fioravanti, que tenemos 3 modelos y que todos los estados iberoamericanos pues, hemos prácticamente sí, hemos sido influenciados por estas nociones de constitucionalismo moderno, ¿no? De corte anglosajón, uno inglés, el francés y el norteamericano, y que sin duda alguna en los intentos de construcción de constitucionalismo mexicano se encuentran ahí, y que el meollo del constitucionalismo pues, está en estos 2 elementos, ¿no? El freno y límites al poder y el reconocimiento y capacidad de poder garantizar los derechos fundamentales. Evidentemente que podemos hablar de total erosión o rompimiento, como se ha dicho, de toda la estructura del Estado de Derecho, o a través del fenómeno de la corrupción, pues evidentemente de no alcanzar los fines o de no tener satisfechos todos estos principios que de manera esencial se presentan. Pasando al segundo punto, que sería la concepción. No quiero entrar y después ustedes verán, trataré de ser breve, porque además ya la hora pues sí lo amerita también, ¿no? Aquí se decía, hay distintos conceptos de lo que sería la idea del fenómeno de la corrupción. Hay conceptos vinculados a la idea del abuso del cargo público, conceptos vinculados directo con la entidad económica o del mercado, y conceptos que ponen énfasis en el perjuicio del interés general. Esto ya veremos de acuerdo a las clases, por eso también se fue la compañera, le puse atención hace rato en su ponencia, estaba aquí, la tenía aquí hace rato porque la quería ver de frente. Sí, es que, pues sí, porque ella decía que necesariamente para hablar de corrupción tendríamos que hablar de la presencia de servicio o de servidor público. No necesariamente, desde mi punto de vista, aquí es donde quería provocar, pues bueno, para después reflexionar, ¿no? No, porque incluso dentro de las clasificaciones que ustedes pueden encontrar después a esto, pues sí encontramos precisamente lo que sería una clasificación en corrupción pública o privada, o lo que algunos otros han preferido llamar corrupción política o no política, es decir, en donde no existe la intervención de alguno de los órganos del gobierno, que puede ser de cualquiera de los poderes o de los órganos autónomos en nuestro caso, que intervengan evidentemente en esa
disociación de los fines que sería el Estado de Derecho. De ahí que tal vez sería mejor, fíjense ustedes, para mi punto de vista, porque la cuestión conceptual es complicada, hablar o distinguir a la corrupción de acuerdo a sus elementos, ¿no? Que ustedes los pueden ver ahí. Lo que sí sería un elemento sería la violación de un deber posicional, eso sí, la existencia de un marco normativo, ¿verdad? Que esto nos llevaría así necesariamente a hablar de una cuestión, porque la corrupción siempre sería antijurídica, pero lo antijurídico no necesariamente se tiene que llevar al ejercicio de la función pública, sino yo, sin ser servidor público, puedo estar violentando el sistema normativo. La expectativa, es decir, de un logro o de un beneficio extraposicional, y lo que hace rato se decía, ¿no? El silencio, el secreto, ¿no? Que todo quede en lo oscurito para que evidentemente no exista esa posición. Entonces, bueno, esto además nos lleva a que dentro también de las clases exista corrupción, y en México, pues bueno, es que tenemos de todas clases, ¿eh? Tenemos corrupción política, no política, pública, privada, integradora, desintegradora, es decir, aquella que permite que los grupos sociales funcionen, aquellas que no, estable, que perdura en el tiempo, inestable, que evidentemente se acaba o dura poco. Y aquí sí, dentro de aquella en cuanto a la percepción que tiene la sociedad o la opinión pública, pues evidentemente que la clasifica en corrupción negra, gris o blanca, pues aquí no sé si nosotros tendríamos una clasificación mayor. Aquí, ¿cuáles son los retos? Decíamos, yo no voy a entrar porque más adelante veo que van a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se estableció, el Sistema Nacional Anticorrupción nos habla de que tienen que estar cifrados, fíjense ustedes, una serie de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, y todos ellos enfocados a la prevención, detección y la sanción. Creo que esa regulación que tenemos a través de las 7 leyes que hace unos momentos la profesora de aquí de Baja California, a la que también le puse especial atención, digo, si viene uno aquí es para eso, ¿no? Nos hemos enfocado o se enfocan más en la sanción. Y a lo mejor el problema, y por eso yo sí diría que no nada más está en la cuestión del servicio público o del mal funcionamiento o del desgobierno, que es lo que tenemos, sería en la prevención, en donde tendrá que ser una serie de políticas públicas no solamente enfocadas al fenómeno, sino evidentemente en cuestiones de educación, de cultura de la legalidad y de otra serie de principios que nos lleven a fortalecer los principios esenciales del Estado de Derecho. Pues creo que son retos bastante importantes. No quiero ser catastrófico ni pesimista, pero pues tendríamos que comenzar, sí, por establecer las bases, y yo sí no sería de la idea de que solo desde el gobierno o desde el ente público vendría el cambio. Apostaría a que el cambio viniera desde la sociedad civil y desde nosotros. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Y para terminar, tenemos la exposición del doctor Ricardo Alexis Uvalle Aguilera de México. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré también ser breve, ya que es la última exposición y yo creo que ya todos nos queremos ir. Básicamente el tema a exponer es del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se plantea como desde un enfoque metodológico que es una tarea inconclusa. ¿Por qué es una tarea inconclusa? Partamos de la base de que en México muchas veces se cree que la creación o la reforma a la ley implica necesariamente la modificación del objeto de la realidad social que queríamos, digamos, evolucionar, mejorar o cambiar. Y este sistema nacional apenas está empezando. Entonces es un momento contextual muy importante para poder estudiar, por lo menos en cuanto al texto normativo del mismo, cuáles son los vicios institucionales que se advierten y cuáles son también las restricciones propias del juego del poder de quienes crean las leyes y qué restricciones se van a poner a sí mismos. En este sentido, permítanme comentarles que, como bien dijo el doctor, nosotros mandamos comunicaciones cuando México estaba un poquito mejor en los índices internacionales de corrupción, y precisamente en 2015 fue cuando hubo la reforma constitucional en la materia. En 2016 hubo la expedición y modificación de las leyes reglamentarias. Pensábamos que igual podría haber una mejora en la calificación internacional, pero no la hubo. Y no la hubo por
determinados casos mediáticos que son por todos los mexicanos conocidos. En este sentido, desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de las leyes reglamentarias, tenemos un problema. El propio sistema viola la Constitución porque el decreto, el segundo transitorio del decreto que reforma y crea el Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2015, establece un año de vacatio leyes para que se cree todas las leyes que hay que modificar. Y nosotros violamos la Constitución porque no respetamos ese plazo de un año. Estas leyes se crearon hasta el 18 de julio de 2016. Partiendo de esa premisa, ya de por sí un panorama poco esperanzador, encontramos que de las 7 leyes, 4 de ellas nuevas y 3 modificadas, reformadas, yo voy a analizar nada más 2 muy concretas, 2 puntos que me llaman la atención, que son de preocupación desde la sociedad civil y que habrá que ver cómo funcionan. En la ley del Sistema Nacional Anticorrupción se establece a un comité coordinador, que es, en términos de las atribuciones del propio sistema, el más importante, porque es el encargado de evaluar, de crear y de revisar la política pública en materia de combate a la corrupción. En este comité coordinador hay una participación muy menor del Comité de Participación Ciudadana que se acaba de constituir la semana pasada. ¿Qué es esa participación muy menor? Que quien presida el Comité de Participación Ciudadana va a presidir el comité coordinador. Pero aquí estamos hablando de David contra Goliat. ¿Por qué? Son 7 miembros del comité coordinador, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el fiscal especializado en materia de combate a la corrupción. Solamente un ciudadano va a estar en ese comité. Sí tiene voto de calidad, pero habrá que ver realmente cuál es su grado de injerencia en los temas que a todos nos conciernen en materia de prevención y de sanción de prácticas de corrupción. Entonces ahí tenemos un primer candado. El otro candado que se encuentra es que en el Comité de Participación Ciudadana sus atribuciones son meramente de auxilio, de apoyo, de proposición en cuanto a su plan y proyecto de trabajo. No tienen en ninguna parte de la ley establecidas facultades de resolución. Y quien no tiene establecidas facultades de resolución, pues básicamente tiene una participación, vamos a llamarle simbólica. Porque en México, quien no puede cumplir sus propias atribuciones, pues entonces no tiene nada. Entonces, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver también qué seguimiento le podemos dar. Y en el otro tema que también fue conocido por todos, en materia de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley 3 de 3, que sí generó un impacto mediático importante, que por primera vez hubo muchísima participación tanto de instituciones de la sociedad civil como entidades superiores de educación, y que la gran pugna que no se resolvió fue por qué las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal de todos los sujetos obligados tienen que pasar por el principio de oponibilidad de datos personales. Se planteó que esa no era la naturaleza inicial de la propuesta, pero cuando el Ejecutivo mandó su veto, hizo sus observaciones al Senado, no tocó ese punto. Entonces, esa restricción de oponibilidad de datos personales es tan abstracto como quienes los propios funcionarios quieran. Es decir, se ve o se vislumbra ahí un margen de apreciación de subjetividad que no corresponde con lo que todos sabemos debe ser una norma jurídica imperativa y objetiva. Además, quienes son los encargados de establecer esos formatos de oponibilidad de datos personales son el Comité de Participación Ciudadana. Lo que no tienen es, otra vez, la posibilidad de decidirlo, porque quienes lo van a aprobar son nuevamente el comité coordinador. Entonces, son áreas, son preocupaciones, son comentarios que yo les hago ver, que los invito a que los revisen en los textos, y también para ver qué es realmente lo que va a suceder con el sistema por cuanto hace a su impacto en la implementación, que es a lo que todos nos interesa. No nos importa si hubo 7 leyes, si hubo 4 nuevas, si hubo 3 modificadas, sino cómo va a operar, si realmente va a funcionar y si realmente va a terminar con esa enfermedad social que llamamos corrupción, que corroe estructuras muy importantes y lo más importante es que daña la relación entre el ciudadano y el gobernante. Entonces, son meras apreciaciones que yo les comparto. Y finalmente, como unas 3 conclusiones es, a veces también en estos sistemas nacionales que son característicos del sexenio, se plantea que
por hacer nacional un sistema, inmediatamente las 32 entidades federativas lo van a cumplir, tal y como la ley lo plantea. Y se nos olvida que hay una heterogeneidad en la composición de nuestro Estado, que es federal. No es lo mismo una burocracia en determinado Estado que en otro. Y a fin de cuentas, las burocracias, los comportamientos de los servidores públicos, en ellos está el cumplimiento de este sistema, porque ellos son los responsables de garantizar su cumplimiento, de garantizar su verdadera eficacia y qué incentivos les vamos a dar a los servidores públicos para que además de su carga de trabajo considerable, también se sienten a ver parte por parte del Sistema Nacional Anticorrupción. No nos olvidemos que todo sistema, que toda evaluación, que toda modificación de una norma pasa por el aparato burocrático. Y el aparato burocrático, a fin de cuentas, es el que decide los alcances del mismo. Sí, con base en la ley, pero también con una cuestión muy importante que es la voluntad de cada quien. Entonces, esa es otra consideración que les dejo. Y la más importante, hasta donde yo advierto del estudio que se hizo, la comunicación que pueden consultar, es las resoluciones del comité coordinador, es decir, el órgano más importante, tienen el carácter de no vinculantes. Yo creo que eso, salvo la experiencia de cada uno de ustedes, en nuestro país lo que no es vinculante, quién sabe si lo van a cumplir. Entonces, no sé qué tanta fiesta se puede hacer al respecto de la creación del sistema o qué tanto debemos estar preocupados porque es un sistema que por supuesto va a costar, porque no es un monstruo burocrático en el que intervienen todos y cada uno de los órdenes de gobierno, tienen que establecerse, adscribirse a reglas de operación muy importantes, y el hecho de que las recomendaciones sean no vinculantes, pues es aquel principio de obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que la verdad preocupa, que llama la atención y que habrá que estar muy atentos como ciudadanos de su verificativo. Y finalmente, lo que les comentaba, hay un autor en política pública que se llama Niklas Dor, que establece muchas veces la creación de la norma genera que en su implementación, la implementación, sea el pálido reflejo de lo que quisimos crear en un principio. Y esperemos, por el bien de todos nosotros como mexicanos, de la sociedad civil, que es un malestar bastante importante, que no tengamos que ver ese pálido reflejo a la hora de la implementación de este sistema. Muchas gracias. Hemos dado por concluida la última exposición que estaba planificada con algunas ausencias. Hemos llegado antes de tiempo preestablecido. No sé, vicepresidente, si damos apertura a alguien que quiera hacer alguna pregunta a los exponentes o Pues alguna. sí, ¿cuánto tiempo nos quedaría? Y nos quedarían como 40 y pico minutos. No, 15 minutos. 15 más. 15 minutos. 15 minutos más, entonces. No, claro, eso es un cuestionamiento que se hace porque el Sistema Nacional aspira a ser el paliativo de todo el país. Y como usted dice, tiene toda la razón, ¿dónde están las entidades federativas? Exactamente, de lo que sí es que cada una de las legislaturas locales va a tener que modificar su sistema o sus responsabilidades administrativas y adherirse al sistema nacional. En el nacional no está, y ese es un gran... Digo, no, a la larga en los comités ciudadanos, no sé si... No hay un requisito de que sea de la Ciudad de México. Lo que sí es que todo el proceso de su elección se dio en la Ciudad de México. Entonces ahí falta con una concepción de federalismo, ¿no? Tiene toda la razón. Sí, no, claro que sí. El nacionalismo a veces es confundido como un pretexto de nacionalización y de centralización, ¿no? Bueno, muy bien. Damos entonces por concluida la sesión y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.